Muy buenas, chicos. Vamos con otra clase de seguridad ciudadana. En este caso vamos a ver la clasificación de las infracciones, ¿vale? Parte muy importante, ya os dije en la clase anterior, y de aquí sí o sí os va a caer alguna pregunta. Una mínima, ¿vale? Sé que, bueno, a priori vemos si nos puede quizá impactar un poco porque son bastantes infracciones, son 4 muy graves, 23 graves, 17 leves, pero las tenemos que estudiar, ¿vale? Bien. Que sepáis que en este caso, en esta clase de infracciones, vamos a limitarlas a una clase para que las tengáis todas juntas, ¿vale? Vamos a comentarlas de cara sobre todo a cómo va a poder ser vuestra pregunta de examen. Pero que sepáis también que en muchas de ellas podemos crear, vamos a decirlo en petit comité, nuestra jurisprudencia aquí en el centro, ¿vale? La forma de hablar de ellas, de cómo y cuándo se pueden aplicar. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo para el tipo test, ¿vale? Bien, muchas de ellas son muy cotidianas, quizás la hayáis escuchado ya en clase por parte de alguno de los profesores, y otras quizás, pues bueno, sean novedades y vamos a comentar alguna cosilla que sea característica de ella y recalcar la importancia de alguna. Bueno, vamos a empezar con las muy graves que se recogen en el artículo 35 y nos habla de algo que ya hemos venido viendo, de las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas. Ya sabéis que cuando queremos realizar una reunión o manifestación tenemos que comunicar a la autoridad competente. Vale, en este caso, una vez que ya sabemos eso de la reunión o manifestación, que hemos trabajado ya con ello en esta ley, en el artículo 23, vamos a empezar con las infracciones. Dice que las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, incluido su sobrevuelo, que es importante esta palabrilla porque, bueno, en el tiempo que corremos ya sabéis que tenemos drones, cuando en cualquiera de estos supuestos se haya generado importante, ¿vale? Esta parte es importante para que constituya infracción muy grave, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. En el caso de las reuniones y manifestaciones, serán responsables los organizadores o promotores. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿vale? Organizadores o promotores, los sujetos responsables, hemos hablado también en A4-2015. ¿Qué tiene de importante esto de las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas? Bueno, tenemos que destacar que se desarrollen en aquellos sitios que se consideran servicios básicos para la comunidad, ¿vale? Bueno, eso de los servicios básicos viene recogido en muchos lados, en concreto en la disposición, creo que es esta de la 4-2015, y los servicios básicos, bueno, pues pueden ser centrales nucleares, estaciones petroquímicas, puertos y aeropuertos, por supuesto, aquellos servicios donde se lleven suministros, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, agua, ¿vale? Son aquellos que tienen una importancia, ¿vale? En el punto 2 nos habla de la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, transporte. Todo lo que nos pone aquí respecto a las armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, que ya no va sonando, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Cuando se incumple la normativa, cuando se carece de la documentación, ¿vale? Pero lo que es importante para saber que estamos hablando de una infracción muy grave no es cuando termina diciendo siempre en que tales actuaciones se causen perjuicios muy graves, ¿vale? Esa es una pista bastante importante. Ojo con esto porque luego tenemos que diferenciarla de otras, ¿vale? Bien, artículo 35.3. Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. ¿Os acordáis que hablamos ya de, bueno, la posibilidad de que quizá haya una alteración de seguridad ciudadana y tengamos que proceder al desalojo? Si la autoridad competente contacta con el responsable para que se desaloje, para que no vaya a celebrar la del espectáculo público y sigue, ¿vale? Por razones de seguridad pública, estaría cometiendo una infracción muy grave. Ojo con esto, porque no cabe aquí como infracción muy grave cuando se carece de permisos administrativos, ¿vale? Es decir, se celebra un espectáculo público y le falta un papel, ¿ok? Bueno, el 35.4 habla de la proyección de los haces de luz mediante cualquier tipo de dispositivos sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes, ¿vale? Bueno, pues imaginaros yo que soy un piloto de avión, conductor de tren, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que aquí pues el accidente va a ser grave simplemente por el volumen de personas que quizá estén viajando en ese momento, ¿vale? Así que con esto terminaríamos las infracciones muy graves. Como veis, son cortitas. Vamos a destacar
4 cosillas, 4 pinceladas. Estudiarlas bien, ¿vale? El apartado de las inflaciones, aunque sean muchas, tenéis que estudiar bien. Son preguntas aseguradas. Quizá por volumen os pueda resultar difícil, pero va a ser difícil para todo el mundo. Así que, chicos, os animo a que realmente lo estudiemos y seamos metódicos. Bueno, nos metemos con las inflaciones graves, ¿vale? Bien. Las inflaciones graves, por destacaros alguna cosilla, es gran parte, junto con las inflaciones leves, materia de vuestro trabajo casi diario, ¿vale? Es cierto que de todas las inflaciones graves, de las 23 inflaciones graves y las 17 leves, hay algunas que, aunque vienen reseñadas, no solemos trabajar mucho con ellas, ¿vale? Pero bueno, es importante conocerlas. Bien es cierto también que no se trabaja en la calle muchas veces con ellas por desconocimiento o no es que no sepamos o no las conozcamos, sino que a lo mejor quizá no sabemos si tiene cabida perfectamente a la actuación en concreto que estamos desarrollando. Bueno, a lo que nos ocupa, a nuestro tipo test. Infracciones graves vienen recogidas en el artículo 36, ¿vale? 35 muy graves, 36 graves, 37 leves, ¿vale? Bueno, vamos al artículo 36. Y nos habla del 36.1 y dice que la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas cuando no sean constitutivas de infracción penal. Bien, vamos a empezar poniendo un límite aquí. Estamos estudiando infracciones que van a tener carácter administrativo. En ningún momento vamos a hablar de nada penal. Todo lo que vayamos a ver es de carácter administrativo, entendiendo que muchas de ellas, ¿vale? Si superamos esa línea imaginaria que tenemos en nuestra cabeza de ámbito administrativo que separa del ámbito penal, sabemos que en el momento que crucemos esa línea imaginaria pasaremos a hablar de delitos, ¿vale? Que vienen tipificados en el Código Penal. Pondremos algún ejemplo. Voy a poner algún ejemplo básico, voy a poner algún ejemplo común, ¿vale? Lo que no quiero hacer es liar, ni mucho menos, ¿vale? Vamos a estudiar porque al fin y al cabo nos van a preguntar. Yo os digo, esta clase de infracciones da lugar a muchísimas horas que hemos estudiado nosotros y que puede, pues bueno, pues tiene mucha, no voy a decir jurisprudencia como tal, pero sí tiene mucho comentario por parte de magistrados, sobre todo porque aunque se desarrollen y estemos proponiendo para sanción por el mismo artículo, son situaciones muy diferentes y en función de cómo lo motivemos podrá dar lugar o no, ¿vale? Bueno, el 36.1 dice que la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos. Dos cosas importantes. La primera, que no sea constitutiva de infracción penal, ¿vale? Porque aquí, bueno, en un momento dado, pues bueno, todo el mundo llega a imaginar, como me decía un compañero, el típico scratch, ¿vale? Antiguamente, ya sabíais, en un acto público llegaba gente contraria al acto público que estaba desarrollando y hacía una perturbación de esa persona. Bueno, no es de la persona, es de la seguridad ciudadana, ¿vale? Que es lo que trata la ley en general, ¿vale? Pues imaginar que estamos asistiendo a un mitin político del orden que corresponda, del que sea, yo sé que yo en eso no me voy a meter nunca, ¿vale? Y perturbamos gravemente la seguridad ciudadana en ese acto público, ¿vale? Lo mismo en un espectáculo deportivo, solemnidades, en una misa, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos dice el 36.2, habla también de perturbar. Aquí tenemos que diferenciar varias cosas, ¿vale? O más que diferenciar, tenemos que saber conjugar, ¿vale? Porque nos va a hablar en unas ocasiones de perturbación y en unas otras ocasiones de alteración, ¿vale? Así que, por favor, ser metódicos a la hora de estudiar, muy metódicos. Bien, 36.2 nos habla de la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones. Ojo, que aquí es taxativo frente a la sede del Congreso, de los diputados, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas, aunque no estén reunidas y solo cuando no constituye infracción penal, ¿vale? Porque aquí podríamos hablar, ¿vale? Aquí no te hablan ni de intrusión, aquí, pues bueno, se puede entender que esta infracción se puede cometer cuando se vaya a desarrollar alrededor, ¿vale? Y no produce una alteración grave. Aquí te dice perturbar gravemente la seguridad ciudadana. Está perturbando, pero no la está alterando. Ojo, por eso digo que tenéis que saber conjugar, ¿vale? Que muchas veces tenemos mecanizadas muchas palabras y las ponemos sin más. También por destacar una cosilla, ¿vale? Y quizás sería una pregunta un poco puñetera. Nos habla de diputado, perdón, de Congreso, de Senado y Asambleas Legislativas. No habla de ayuntamientos, ¿vale? Que he visto alguna preguntilla por ahí y digo, uff, esa es difícil, ¿vale? Así que ojo y mucho ojo con esa parte. Siguiente infracción, 36.3, causar desórdenes en las vías, espacios, establecimientos públicos u obstaculizar la vía con mobiliario urbano, vehículos, contenedores,
neumáticos u otros objetos cuando en ambos casos ocasione, aquí sí, una alteración grave de la seguridad ciudadana. ¿Cómo le llamamos comúnmente a esto? Colocar barricadas, ¿vale? Daros cuenta, os decía que esto tiene mucha, bueno, podemos hablar muy mucho y enlazar una infracción con otra, inclusive terminar en el ámbito penal, ¿vale? Por eso os decía que es importante que tengáis que tener en mente el tipo T, ¿vale? Pero sin descuidar un poco que tiene muchas más variantes. Las típicas barricadas, ¿podremos referenciarlas o unir con alguna otra infracción? Sí, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de reuniones, de manifestaciones, que no sean comunicadas, que sean prohibidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, y este es el paso en el ámbito administrativo que en un momento dado, que sepáis, que tengamos en la cabeza que si pasamos esa línea imaginaria, estaríamos hablando o metiéndonos con el Código Penal. El 36.4 en la calle, yo esto lo he visto, lo he trabajado de hecho alguna u otra vez, ¿vale? Hay que saber motivarlo muy mucho, ¿vale? Nos habla de los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivo de delito. Bien, a partir de ahora vais a ver cómo tenemos en el tema palabras en cursiva. Aquí en la presentación tengo también algo de, lo tengo en rojo, destacando alguna cosa, ¿vale? Eso, bueno, son comentarios que podemos hacer, como os estoy diciendo, con el Código Penal. Si os lía, solo estudiamos la parte del artículo, ¿vale? ¿Qué pasa si vosotros sois policías nacionales o guardias civiles? ¿Vale? Aquí nos habla de autoridad. En ese momento sois agentes de la autoridad. Estáis identificando a una persona, estáis trabajando como empleado público, somos empleados públicos, funcionarios de carrera, ¿vale? En ejercicio legítimo de nuestras funciones, ¿vale? Bien. Ahora, hay una persona que, estáis identificando a una persona que, bueno, tiene una requisitoria y llega el típico amigo que intenta evitar, intenta no dejar de trabajar y así muy, muy repetido junto con otros actos. En un momento dado podemos motivar el 36.4 como un acto de obstrucción, ¿vale? Que está intentando impedir a un empleado público en función de carrera, Policía Nacional, Guardia Civil, o bueno, nuestro trabajo que se desarrolle y poner a disposición de la justicia a la otra persona. Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida e integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquellos. Dos cosas importantes. Lo primero, que habla de acción y de omisión. Ya sabéis que en el Código Penal esto es bastante importante saber diferenciar las palabras, aunque en muchas ocasiones la omisión se puede equiparar a una acción, ¿vale? Y otra parte importante es que esto es muy difícil de motivar, ¿vale? Pues claro, si está el típico mm, listo, por decirlo de alguna manera leve, ¿vale? Y tanto a la fuerza de cuerpo de seguridad como a bomberos, como a una ambulancia, ¿vale? No están, y nosotros somos conscientes de que lo está haciendo aposta, es muy difícil, bueno, pues decir que lo está haciendo aposta, ¿vale? Así que bueno, esta infracción, como os he dicho, hay algunas que sí las conocimos, pero son difíciles de tratar. Entre otras cosas porque todo esto, date cuenta que cuando vamos a un servicio de urgencia, aunque nos moleste, aunque esté obstaculizando el funcionamiento, si no es muy, muy, muy grave, lo normal es que nosotros sigamos nuestro camino o a que ambulancia, bomberos, porque al fin y al cabo nos debemos a ellos. Bien, artículo estrella, con el que vais a trabajar bastantes veces en la calle. Este es el 3610, junto con el 3610 y el 3616 van bastante comunes. Tiene un alto porcentaje de trabajo en seguridad ciudadana. Bueno, nos habla de la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, ¿vale? Porque ya sabemos que por una desobediencia grave, por una resistencia, también podemos trabajar con el Código Penal. Estamos trabajando en vía administrativa. Desobediencia o resistencia a la autoridad de sus agentes, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, que es muy común, porque todo lo que llevamos viendo es muy importante saber conjugar cuándo podemos identificar, con qué documentos se pueden identificar, en qué casos podemos identificar. Una vez que sabemos eso, procedemos a la identificación. En el caso de que se produzca una negativa a identificar, podemos trabajar con una desobediencia como infracción grave o podemos trabajar como quizá en algún caso a una leve, ¿vale? Daros cuenta que vamos a intentar separar bien o diferenciar bien las infracciones graves de las infracciones leves. Así que esta es una de las que tenéis que marcar un puntito como importante y como saber diferenciarla, ¿vale?
La negativa, la disolución de reuniones y manifestaciones, pues, como veis, es importante, aunque estamos trabajando en seguridad ciudadana, se repite bastantes veces reunión o manifestación, pero que se desarrollen en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 973, reguladora de reunión y manifestación. Para eso tenemos que saber el artículo 5. En la diapositiva de la clase, no recuerdo si 2 o 3, os puse que el artículo 5 trataba que cuando aquellas reuniones se consideran ilícitas, cuando se produzcan alterando el orden público y suponga un peligro para personas o bienes, o cuando se usaban uniformes paramilitares, ¿vale? Son supuestos que vienen regulados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio. Bien, la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita. Ojo con el 36.8, chicos, ¿vale? Porque estamos todo el rato ilícito, 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 y aquí nos habla de lícito, ¿vale? Ojo. Muchas veces leemos rápidos y estas son preguntas no de conocimiento, que también tiene su parte, sino de atención, ¿vale? Ya sabéis que los de exámenes, un 80-85%, lógicamente, cuando no sea un poquito más, son conocimiento puro y duro. Luego tenemos otra parte que quizá no hayamos visto nunca, que juegan con eso, ¿vale? Preguntas que no sabemos dónde salen. Y luego tenemos otro porcentaje de preguntas de atención, que sin saber mucho, simplemente fijándonos cuando nos pone lícito y ilícito, ¿vale? Bueno, pues la perturbación de una reunión o manifestación lícita, llegamos, estamos manifestando, llega un grupo de ideología contraria y perturba el desarrollo de esa reunión que estamos llevando a cabo de manera lícita, que hemos comunicado y que delegación de gobierno nos da el ok, ¿vale? Bueno, 36.9, como veis, vamos ya engordando la bolsa de las infracciones, ¿vale? Pues bueno, ya veis que con una pequeña explicación son bastante sencillas. Vuelvo a repetir, chicos, no me meto en el ámbito penal demasiado, pondré alguna pincelada, pero no me quiero meter más para no liaros mucho, ¿vale? Bueno, aquí sí nos habla de la inclusión, infraestructuras, instalaciones, que vimos antes, ¿vale? Eso de centrales, tal, en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, servicios de aguas, telecomunicaciones, centrales nucleares, centrales eléctricas, etcétera, etcétera, incluyendo su sobrevuelo cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento. Es decir, obstaculizamos ese normal desarrollo, ¿vale? Fruto de la intrusión en la infraestructura, no se lleva a cabo, se ha producido una interferencia grave en el funcionamiento. Artículo estrella, que vais a trabajar, vuelvo a repetir, mucho, mucho, mucho en la calle. Portar, exhibir o usar, ¿vale? 3 verbos, portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente. En una parte nos habla de armas prohibidas que deberíamos de conocer, vosotros policías nacionales quizá tenéis un poco más de conocimiento, ¿vale? Guardia Civil no os agobiéis, nos quedamos con esa palabra, armas prohibidas, pero luego nos pone así como portar, exhibir o usar armas en general, ¿vale? De modo negligente, temerario, intimidatorio o fuera de lugares habilitados para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal. Puede ser, si algún caso os ha dado, muchas veces, casi todos los días, estamos haciendo propuestas para sanción por este artículo, porque como norma general, aquella persona que lleva una navaja en una zona de copas a unas horas altas horas de la madrugada, donde normalmente casi todos los días se producen reyertas y que fruto de esas reyertas y lesiones, cortes, etcétera, etcétera, motivadas o producidas por armas blancas, en ese momento se están llevando de modo negligente, temerario o intimidatorio para utilizarlas para provocar o ser autores de robos con violencia e intimidación. Como veis, se pueden dar multitud, ¿vale? En ese caso estamos procediendo a identificación, hacemos una propuesta para sanción por el artículo 36.10 como infracción grave. Bueno, 36.11, facilillo, ¿vale? Parece que tiene mucho texto, pero es muy facilito. No me voy a meter mucho aquí porque aquí, bueno, hay palabras que depende cuándo y cómo lo motiváramos, a lo mejor hasta encima no le llegará, ¿vale? Así que tenemos que ser muy metódicos en la calle. Para nuestro tipo T vamos a diferenciar un par de cosillas. Nos habla de la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a uso por menores, centros educativos, parques, espacios de ocio que van los niños menores de edad, o cuando estas conductas se realizan puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Bueno, aquí, como os digo, hay varias cosas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta para nuestro tipo de test, que aquí se va a proponer a sanción a que solicita o acepta el demandante, ¿vale? La persona que ofrece aquí no te está diciendo nada, ¿vale? Servicios sexuales retribuidos, vas a una persona
que te ofrece ese servicio sexual y le pagamos, ¿vale? Otra parte importante, nos habla de proximidades. Aquí podríamos entender la palabra proximidad, depende cuándo y cómo lo motivemos, porque si para mí yo, cuando motivo la propuesta para sanción, digo que se encuentra próximo a un colegio que dista del punto donde está 800 metros, pues a lo mejor la propuesta no llega, porque a lo mejor 800 metros no lo consideran próximo. Entonces, una parte que teníamos que tener en cuenta. Ya ver, aquí me escucháis, pero no me atendáis. Simplemente lo digo para que sepáis que tenemos que desgranar muy bien y sobre todo el día de mañana motivar. Y estar atentos a nuestra pregunta tipo test. Así como te dice que puedan generar un riesgo para la seguridad vial. En este caso, si se llegara a generar un riesgo para la seguridad vial, inclusive podríamos trabajar con el Código Penal, ¿vale? Cuando se produzca un riesgo para la seguridad vial. Artículo 36.12. Es algo que ya sabemos cuando hablaba de fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Respecto a armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, pero aquí desaparece la coletilla de muy grave. ¿Os acordáis que en el artículo 35 nos hablaba de muy graves? Así que es una parte que tenemos que tener en cuenta. Esa es una parte importante y la principal diferencia cuando hablamos del artículo 35, ¿vale? Que decía cuando no causen perjuicio muy grave. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Artículo 36.13. Habla de la negativa de acceso a la instrucción deliberada, la inspección y el control reglamentario conforme a lo dispuesto en la ley en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. Es decir, cuando vas a realizar una inspección o un control en un local, por ejemplo. Quizá para poneros un ejemplo que creo que estamos algo acostumbrados a ver, por ejemplo, en la tele. ¿Vale? Bueno, vas a hacer un control, una inspección en un local, solos como Policía Nacional, solos como guardias civiles acompañados de Policía Municipal si está en cuestión y vosotros buscáis o dais seguridad porque habéis sido requeridos por Policía Municipal y Policía Municipal, bueno, pues trabaja con el DJ, contra la propiedad intelectual y quiere buscar otras cosas, bueno, pues no sé, en cualquiera de los casos, si la negativa se produce cuando vais a acceder o están haciendo algún acto de obstrucción, bueno, pues trabajamos con el artículo 36.13, entre otros, ¿vale? Porque luego Policía Municipal tendrá su normativa en base a muchas ordenanzas. Y, lógicamente, delitos contra la propiedad industrial, intelectual o lo que se esté llevando a cabo en el lugar. Bien, el uso público indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, réplica de los mismos, así como elementos de equipamiento de cuerpos policiales, fuerzas de cuerpos de seguridad en general, ¿vale? Servicio de emergencia, que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal. Ojo con esta goletilla. Bien, simplemente diferenciar, creo que sería difícil, por no decir imposible, que en vuestra pregunta tipo test os pusiera un caso práctico relacionado con una infracción. Ojo, porque si te ponen aquí en un carnaval, pues lógicamente no están haciendo un uso público indebido de un uniforme, ¿vale? Tiene que dar lugar al engaño, ¿vale? Lógicamente al engaño, no una parodia que está llevando en un carnaval, por ejemplo, ¿vale? Y ojo con eso también, que no sea constitutivo de infracción penal. ¿Qué motivo de ir vestido? ¿De qué manera has llevado a cabo un delito? La falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad es algo que me voy a saltar un poco por encima porque lo hemos hablado en el artículo 7, ¿vale? Es una ley que nos obliga. Entonces, bueno, aquí, bueno, si no se lleva a cabo esa falta de colaboración puede dar lugar a una infracción grave. Otro artículo de los estrellas es el 36.16, cuando nos dice consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, así como el abandono de instrumentos. Porque, bueno, ¿podemos consumir un porro? Sí. ¿Podemos no estar consumiendo pero tenerlo en un bolsillo? También, propuesto para sanción. Podemos, esto se ve mucho sobre todo para los toxicómanos. Puede ser que los toxicómanos hayan consumido drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos y abandonan la típica jeringuilla. También, ¿vale? Como veis, tenemos que llevar a cabo y ser muy metódicos. Lo primero, chicos, vuelvo a repetir, y quiero ser pesado en esta parte, ser metódicos con todas las infracciones y luego en vuestra vida diaria, cuando trabajamos en la calle, tenerlo muy metido en la cabeza para poder y saber trabajar bien. El traslado de personas en cualquier tipo de vehículo, ¿vale? Cualquier tipo de vehículo, cuando vamos a llevarles a que pillen, ¿vale? A que cojan droga, es decir, los típicos se llaman los vehículos cundas, ¿vale? Pues una persona que cobra a los toxicómanos o no toxicómanos, aquella persona que quiera comprar droga y ofrece su coche a cambio de que, bueno, me da 5 euros, te llevo a la Cañada Real, por ejemplo, y allí, bueno, pues pillo. A esas personas también se les puede proponer para sanción.
La ejecución de actos de plantación y cultivo de las drogas también, siempre y cuando estén visibles al público y no sean constitutivas de infracción penal. Ya sabéis que para eso hay unas cantidades. Habría que luego ver el THC de la propia planta, en el caso que, por ejemplo, fuera cannabis o marihuana, etcétera, etcétera, para hablar de delitos en el ámbito del Código Penal. Actos de plantación y cultivo de esas drogas o sustancias estupefacientes, ¿vale? Y en lugares visibles, pues bueno, pues ya sabes que aquí pues, tiene su cabida, ¿vale? Bien, tolerancia del consumo ilegal de esas drogas, ¿vale? ¿A quién va dirigida esta? Bueno, pues aquellos que si lo ven tienen que estar obligados a impedir que se fume, que se consuma, ¿vale? Que son los propietarios, administradores o encargados de un local o un establecimiento público, ¿vale? Eso, lógicamente, en un local normal no se lleva, no sé que tenga la mala suerte el propietario de que llegue unos chavales o mayores o mujeres o quien corresponda y lo hagan escondidas en un baño. Pues lógicamente no se habrá dado cuenta, ¿vale? Pero esto se lleva sobre todo a cabo, por eso os decía al principio de la clase que muchas veces se van a poder proponer por varias infracciones, porque lógicamente ¿esto dónde ocurre? En aquellos locales donde normalmente pasa, ¿vale? Que aparte de pasar, te dejan que te fumes tu porrete de turno, ¿vale? Bueno, terminamos las infracciones graves y hablamos de la carencia de los registros para la seguridad ciudadana o las comunicaciones obligatorias, alegación de datos o circunstancias falsos para obtener documentos, ¿vale? Siempre que no sea constitutivo de infracción penal, incumplir las restricciones de navegación. Bueno, parece que estamos aquí hablando de algo que no, pues esto también tiene cabida en la seguridad ciudadana, ¿vale? Cuando hablamos de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras, aparte de su legislación. Y el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ojo, que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, ¿vale? Es decir, el típico listo de te voy a grabar, voy a sacar que eres Policía Nacional en YouTube y voy a hundirte a ti y a tu familia, que sepa todo el mundo, porque voy a no sé qué, no sé cuánto. Es decir, empieza a amenazar, entre comillas. También que sepáis que aparte con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, bien motivada, siempre lo digo, podemos trabajar con la Ley Orgánica de Datos de Carácter Personal. ¿Vale? Pero ya os digo, cada desarrollo de la propia intervención siempre tiene una pauta específica y diferente a las demás, por muy iguales que puedan ser. Bueno, chicos, vamos con las infracciones leves, que habla de algo que ya venimos y nos tiene que sonar, ¿vale? Dice celebración de reuniones en lugares de tránsito público, manifestaciones, incumpliendo la Ley Orgánica 983 y una serie de artículos. 4.2, cuando dice que del buen orden de la manifestación tiene que ser el responsable, el promotor. Artículo 8, celebración tiene que ser comunicada con una antelación de días mínimo, 10 días mínimo, 30 máximo o en situación de urgencia, 24 horas. ¿Vale? Artículo 9, cuando nos habla de los requisitos que tienen que estar bueno, plasmados en el objeto de la comunicación bueno, al sitio correspondiente, a autoridad competente, perdonad. Artículo 10, cuando la autoridad pueda o no prohibirla, y el 11, cuando habla de los posibles recursos. Bueno, pues cuando se incumple todo eso, pues da lugar a una infracción leve. Exhibición en el 37.2 de objetos peligrosos, ¿vale? No te dice nada de armas, objetos peligrosos. Aquí para la vida, integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no sea delito. Por ejemplo, ¿puede ser un palo? Perfectísimamente. Si es con ánimo intimidatorio, pues lógicamente puede dar lugar a una infracción leve. Incumplimiento de restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, ¿vale? Bueno, alteraciones menores, es decir, estamos autorizados, hemos comunicado una reunión o manifestación y bueno, se va a producir desde la Puerta del Sol por ejemplo, yo que sé, hacia la calle Alcalá. Pues en ese momento están autorizados en una hora y una fecha concreta a llevar a cabo esa reunión o manifestación. Si llega la típica persona que quiere pasar y provoca una alteración menor, de decir, oiga, caballero, no puede pasar por aquí, está autorizada esta reunión, esta manifestación, lo que corresponda, y se pone cabezón, ¿vale? Ese típico cabezón que, bueno, que provoca esa pequeña discusión, ¿vale? Pues bueno, en un momento dado incumple la restricción de circulación peatonal. La falta de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad y no sean constitutivas de infracción penal, ¿vale? Pues bueno, normalmente cuando te insultan, te hacen corte de mangas, se meten con la corporación, en el caso de la Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil, ¿vale? Es algo que hay que motivar también bastante bien. Acto, donde habla en el 37.5, la realización e incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad, indemnidad sexual o actos de exhibición obscena.
Normalmente, el típico nudista en la calle, cuando está haciéndolo delante de personas mayores de edad. Si es menor de edad, estamos hablando del Código Penal, delitos. Así que por eso digo que tenemos que tener mucha vista y mucha profesionalidad a la hora de motivar, ¿vale? Algo que quizá no nos debe de llevar a error son la proyección de hacer de luz mediante cualquier dispositivo sobre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. Vosotros, guardias civiles, policías nacionales, estáis intentando identificar a una persona y llega el típico que te está apuntando con un láser. Lógicamente, si te apunta en el pecho o se da cuenta un compañero, o tú no te vas a dar cuenta. Lo normal es que lo haga por lo normal, ya os digo, es que lo haga pues sobre los ojos. Es lo más común, es lo más molesto, es lo que más te va a impedir, ¿vale? Y ojo, otra cosa que tenemos que diferenciarlas con las infracciones muy graves cuando hablamos de sus conductores, ¿vale? Así que ojo. 37.7, ocupación, ¿vale? Ojo con esto, porque aquí tenemos que hablar de la ocupación de los inmuebles, edificios, viviendas, la permanencia, siempre que vaya contra la voluntad del propietario. Tenemos que diferenciar 4 cosas. Hablamos en general de una temporalidad, va a ser temporal, entonces infracción administrativa. Si hablamos de violencia e intimidación o sin violencia, ¿vale? Hablaríamos ya de, bueno, de la ocupación en sí como código penal, pero hablando de, pues yo qué sé, de lo que corresponda al artículo 245. Omisión o insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos o la falta de denuncia. Si hemos perdido la misma, pues también, a 37.7. Lo que pasa es que nosotros en la calle esto quizá sea un poco más raro, ¿vale? Quizás si vemos la documentación y tiene una falta de conservación, pues bueno, podemos hacer gestiones por parte de la intervención de armas de la Guardia Civil y, bueno, hablar un poco con ellos, a ver cómo corresponde, si he hecho trámites, si no, ¿vale? Sería hacer bien y realizar mucho el riesgo en nuestro trabajo. Irregularidades también es una falta leve, perdonar, en la cumplimentación de los registros previstos en esta ley con trascendencia para la seguridad ciudadana, incluyendo la alegación o de datos o circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones dentro de los plazos establecidos, ¿vale? Esto, vuelvo a repetir, os he dicho antes que hay muchas infracciones que quizá nosotros en la calle no vamos a poder trabajar 100% con ellas. Incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida a la edad legalmente exigida, así como la omisión de la denuncia. Esto también lo trabajamos muy y mucho. Documentación, pues la he perdido. ¿Ha denunciado? Pues sí, nosotros podemos hacer la gestión perfectísimamente, lógicamente. Lo que pasa es que nos tenemos que complicar y perder un poquito más de tiempo. Bueno, pues la omisión negligente de la denuncia o de la situación o extravío, pues a mucha gente le da igual, podemos también proponer para sanción. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación legalmente exigida, bueno, aquí dice que considerándose como tal a terceras y posteriores pérdidas, vuelvo a repetir que deberíamos hacer muchas gestiones con la base de datos del DNI, por ejemplo, pero vais a ver y os vais a encontrar auténticos documentos que dan un poquito de grima, ¿vale? Por decirlo de una manera bastante suave. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiera acordado su retirada por retención, por ejemplo, cuando pierde la nacionalidad española, por ejemplo, y por poner un ejemplo. Vuelvo a repetir, esto tendría que dar lugar a dar mucho llamada de teléfono, comunicaciones, hacer una serie de pesquisas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Los daños o el delucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso, servicio público, así como bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública cuando no constituyen infracción penal, ¿vale? Bueno, lo que es el delucir es el quitar lo bonito de algo, ¿vale? Vamos a poner, todo el mundo aquí se imagina las pintadas, ¿vale? Los grafitis, sí, ¿vale? Antiguamente se trabajaba de otra manera. Hoy en día trabajamos como ese daño. Si hablamos de delitos, hablamos de una cantidad económica que ya os hablarán los profesores correspondientes, cuando se considera delito leve, cuando se considera delito, etcétera, etcétera. Aquí, vía administrativa, hablaremos del delucimiento. Por poner otro ejemplo diferente a los típicos pintadas grafiteros, puede ser el típico, los skaters, estos que le dan como una pastilla de jabón para que deslice el monopatín como unos pasamanos y se quedan así como mojados, bueno, puede dar lugar también a un deslucimiento. Siguiente infracción leve es el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o los bienes. Ojo, porque podríamos hablar mucho. Aquí lo normal es pues el escalar un edificio, ¿vale? Sin medios de protección. Así que bueno, y encima si hablamos que ese día está lloviendo, ¿vale? Y que encima hay un riesgo de daños, porque de cómo está escalando y lo que está haciendo y de los materiales que se han sido empleados para construir ese edificio, pues es una manera de motivar. Muchos me dicen, ¿y cuando el Atleti o el Madrid o un equipo de fútbol gana y se sube al monumento? Bueno, tendríamos que atender muy mucho la situación, pero si os dais cuenta últimamente y hace años,
eso ya se ha hecho un doble encintado y eso ya no, no se deja, ¿vale? Ni siquiera por parte de los propios equipos de fútbol. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad con carácter preventivo y sobre todo temporal, no son de por vida, cuando no constituya infracción grave. La remoción de vallas, es decir, quitar algo. Yo pongo un encintado, se va a llevar a cabo una manifestación, una reunión en la Puerta del Sol, llegamos con nuestro vehículo, lo ponemos en la puerta de la comunidad, hacemos un perímetro de seguridad con vallas o con cintas y llega la típica persona que quiere pasar sí o sí, ¿vale? Y lo quita. No es que pase por debajo. Ojo, porque si pasa por debajo le atenderemos caballero, por favor, no, caballero, por favor, no. En el momento que desobedezca, podemos trabajarnos con el 3715, que no está haciendo la remoción de vallas encintados, sino que está desobedeciendo de una manera grave, una desobediencia, ¿vale? Entonces va a ser propuesto para una infracción de carácter grave, por ejemplo. 3616 habla de dejar sueltos en condiciones de causar daños, sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones que puedan peligrar su vida. Son tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Un par de líneas, pero son importantes. Dejar sueltos, lógicamente, ¿a quién va dirigido esta infracción? En general, a todos los perros. En general, todos los perros tienen que ir atados con correa de 1,5 metros y con bozal, ¿vale? Independientemente. Muchos dicen que, bueno, que en función del peso del perro hay mucha normativa por ahí escondida. Bueno, sí es cierto que a un perro de tamaño medio, yo he visto una intervención en la calle como a un niño de 3 años le produjo lesiones bastante serias, ¿vale? Entonces, bueno, hay que entender un poco las circunstancias. El perro, lógicamente, a un adulto quizá no le pueda provocar ese daño que le provoca a un niño. Por aparte de eso, tienen que ir atados y con bozal, ¿vale? Pero sobre todo lo que va dirigido es a la Ley 50/99 que habla de los perros potencialmente peligrosos. Sabéis que hay una catalogación, si no lo sabéis ya os lo digo yo, y tendremos que conjugar bien esta infracción de carácter leve con ese tipo que regula los perros potencialmente peligrosos y en el caso de que causen daños o lesiones, atenderíamos lógicamente a un código penal, ¿vale? No se quedaría solamente ahí, ¿vale? En condiciones de causar daño no significa que los tenga que causar sí o sí. Es decir, imaginaros que yo tengo un pitbull, que es un perro catalogado potencialmente peligroso, y le pongo una correa de 17 metros, ¿vale? Pues lógicamente no va a poder pasar ni Dios por la calle donde vivo, ¿vale? Porque si tiene miedo, ese está en condiciones de causar daño. En ese momento sí podríamos aplicar este artículo. 3717, el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, nos pone vías, establecimientos o transportes públicos, cuando perturbe gravemente la seguridad, la tranquilidad ciudadana. Ojo, que no vamos a sancionar a la persona que se está consumiendo una latita de cerveza que viene de trabajar el hombre o la mujer, ¿vale? Tiene que perturbar gravemente la tranquilidad ciudadana. Con esto, al principio se intentó conseguir evitar lo que era el típico botellón. Muchos dicen que tiene que ser cuando concurren muchas personas. Otros dicen que es el típico que a las 4 de la mañana va a cantar una cancioncita a la novia que la ha dejado debajo de su balcón y molesta a todo el vecindario. Y esos dicen que a su vez que no perturba gravemente la tranquilidad ciudadana, sino que es fruto del alcohol. Entonces, bueno, nosotros tenemos que visualizar un poco la situación y saber si está perturbando gravemente la tranquilidad ciudadana. Lo normal, una serie de personas que se han juntado, que están consumiendo y no solamente fruto del alcohol, dejan residuos, sino que empiezan a tirar alguna botellita, que empiezan a insultar a un chico o a una chica. Es un poco todo el conjunto, ¿vale? Así que, bueno, sería una manera de trabajar bien con ello y, lógicamente, en este caso, podríamos trabajar también en colaboración con Policía Municipal, por ejemplo, si estamos trabajando en un distrito, ¿vale? Chicos, con esto terminamos la parte de las infracciones. Lo quiero dejar en una clase porque ya veis que son importantes, que son preguntas de examen 100%, así que os pido que seáis metódicos. Siento no poder meterme más a fondo en ellas. Lo hago por dos razones. Lo primero, porque no quiero liar, ¿vale? Y lo segundo, porque no sé cuánto conocimiento tenéis en el Código Penal para poder relacionar unas u otras. Lo que sí os pido, por ejemplo, es que tengáis mucha vista a la hora de relacionar las infracciones que os he ido destacando y aquellas partes importantes. Chicos, nos vemos en la siguiente clase, a ver si podemos terminar ya la cuota 2015, que quedan pocos artículos. Un saludo.